El rostro de Marilyn Monroe, entre otras cosas, sigue siendo uno de los más reconocidos de cualquier actriz que jamás haya aparecido en nuestra pantalla, conocida tanto por su poder de estrella como por su vida dramática. Pocas personas conocen a la mujer que la dio a luz, Gladys Pearl Baker. Al igual que su hija, la vida de tragedia también la acompañó y también sería digna de una película de cine. Desde el principio, ninguno de los padres de Gladys Pearl Baker parecía tener mucho que ofrecerle. Su padre trabajó como pintor de vagones de ferrocarriles y su madre como partera y maestra cuando la tuvieron en México en 1902. No desempeñaban los empleos de mayor categoría, pero el dinero resultó ser el menor de muchos problemas impactantes. El padre de Gladys sufría terribles dolores de cabeza y convulsiones y también demencia. También tenía un terrible problema con la bebida. Solo podemos imaginar los horrores que enfrentaron una jovencísima Gladys Baker junto a sus hermanos. Su vida terminó en una institución mental en 1909, pero eso solo fue el comienzo de los horrores de la familia Baker. La madre de Gladys se volvió a casar varias veces. Finalmente se divorció de 2 maridos más durante varios años. 2 específicamente le duraron cada matrimonio, citando problemas por la bebida. Sin embargo, ella no se dejó intimidar. En 1916 su madre se involucró con un hombre que no agradaba a Gladys. Quizás toda esta inestabilidad construyó ese camino hacia su primer romance. Y bien sorprendente que fue. Por esa misma época Gladys comenzó una relación romántica con un hombre que le doblaba la edad. Con solo 14 años en ese momento, el tipo tenía 28. Se encontraba sentimentalmente unida a John Newton Baker. Probablemente se esperaría que un padre normal se sintiera perturbado por este tipo de situaciones. Pero a juzgar por el siguiente paso de la madre de Gladys, ella se sintió feliz de que su hija tuviera un novio que le doblaba la edad. Después de tener un año de relación, la madre de Gladys les permitió que se casaran. Firmó documentos alegando que Gladys tenía 18 años cuando en realidad tenía 15. Que los adolescentes se enamoren y tomen malas decisiones no sorprende a nadie, pero la vida de Gladys con su nuevo marido probablemente destrozó toda esa idea del cuento de hadas que ella imaginaba, y lo hizo muy rápidamente. En 1918, Gladys dio a luz a su primer hijo, Robert. Al año siguiente tuvo a su hija, Bernice. Aún siendo una adolescente, la situación obligó a Baker, o sea Gladys Baker, a asumir más responsabilidades que nunca. Ahora tenía una pequeña familia que mantener. Desafortunadamente, sus mejores esfuerzos resultaron desastrosos. Gladys probablemente encontró su joven vida entregándose a ser una sumisa madre y esposa. Pero un desafortunado incidente añadiría sal a las heridas. Durante un viaje en auto con su familia, su hijo pequeño se cayó del vehículo. Sobrevivió, pero quedaría discapacitado. Lamentablemente, circunstancias aún peores hicieron que la vida con su primera familia fuera un horror. Gladys sufrió mucho maltrato de su marido. Después de 6 años, precisamente ya no era un adolescente, tenía 21 años. Inmediatamente Gladys solicitó el divorcio y los tribunales le otorgaron la custodia de sus 2 hijos. Pero ahora, su ex marido tenía otros planes. En lugar de obedecer los mandatos judiciales, le quitó a los hijos sin su consentimiento. Se los llevó. Ella persiguió a su marido para recuperar a sus hijos durante prácticamente casi un año, pero se rindió. Regresaría a California. Allí experimentó su primer roce con Hollywood, pero no de la forma que ella quería. De regreso a California, Hollywood brillaba con el encanto de los locos años 20. ¡Cine mudo! Baker consiguió un trabajo cortando películas en un estudio, pero fue su amistad con Grace McKee, una supervisora, lo que le cambió su vida. Allí conocería a un hombre mayor llamado Martin Mortenson, que demostró ser bastante diferente a su primer marido.
con una vida estable y un buen trabajo en una empresa de gas. Sin embargo, todo su encanto de buen chico no fue suficiente para retenerla. Después de pasar un año con Mortensen, Gladys lo dejó para en 1935 irse a vivir con una amiga. Así que el siguiente enredo de Gladys, otro enredo más, sería como una especie de romance de oficina. Charles Gifford trabajaba encima de ella en los estudios de cine y los dos comenzaron a salir en algún momento del año 1925. Es muy posible que ella no se tomara su relación demasiado en serio, ya que ambos continuaron saliendo, pero un cambio en las circunstancias hizo que la aventura de repente tuviera consecuencias. En 1925, Gladys descubrió que estaba en estado de gestación de Charles, y Charles llevó a Gladys a conocer entonces a la familia para tratar de formalizar las cosas, pero no salió nada bien. Su familia no la aprobó, ni a ella ni a su complicado pasado, sus dos hijos anteriores, convirtiendo una ocasión feliz en todo un desastre. Gladys daría a luz a su hija, Norma Jane, en 1929, pero tenía tanta rabia por lo que le había hecho y el rechazo de la familia de este, que se negó incluso a permitir que Charles la viera en el hospital. No sorprende que nombrara a su exmarido, a Martin Mortensen, como el padre de Norma Jane, quien futuramente se llamaría Marilyn Monroe. Así que le colocó el apellido de su exmarido, Martin Mortensen, a la pequeña bebé, y así nació Norma Jane Mortensen. Y la confusión y los secretos solo continuaron magnificándose. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie-Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Así que como la bebé no llevaba su apellido, Charles siguió adelante con su vida sin mirar atrás, olvidando a Gladys y a aquella hija que ambos tuvieron, Norma Jane. Y aunque Gladys le dio a Norma el apellido de su exmarido, ella crió a su hija haciéndole creer que su padre verdadero no estaba vivo. Quizás para entonces ya había perdido toda esperanza de un futuro brillante, y llevándose con ella a la pequeña Norma Jane. Con todas las cosas realmente inquietantes que experimentó en su joven vida, no sorprende que la salud mental de Norma también se deteriore. De hecho, en su juventud, cuando luchaba con la pérdida de sus dos primeros hijos, supuestamente mostraba signos de enfermedad mental, incluidos miedo y cambios de humor. Ante su frágil estado mental, Gladys no tuvo de otra sino abandonar a Norma Jane y entregarla a unos padres sustitutos, Albert e Ida Bolender. No es casualidad que los Bolender vivieran cerca de la propia madre de Gladys, lo que les da oportunidad para permanecer cerca. Así que se quedarían los Bolender con la pequeña Norma Jane, mientras Gladys regresó a Hollywood. Sin embargo, regresaba en ocasiones a visitar a su hija. Incluso llevaba a su hija a Hollywood durante un fin de semana para pasar un tiempo juntas. Sin embargo, debió darse cuenta de que no era exactamente la forma en que se comportan la mayoría de madres, considerando un movimiento impactante. Se presentó en la casa de los Bolender cuando Norma tenía 3 años e intentó escapar con ella. La detuvieron, pero la situación de Gladys con su propia madre pronto tomó un giro angustioso. Cuando Norma Jane tenía 7 años, a comienzos de la década de los años 30, Gladys regresó por ella. Se compró una pequeña casa y contrató huéspedes para ayudar con los gastos. Tenía buenas intenciones, pero una serie de acontecimientos trágicos descarrilaron por completo todos sus esfuerzos. ¿Recuerdan que tuvo un hijo, o más bien 2 hijos, de su primer matrimonio? Bueno, resulta que uno de los muchachos perecía
debido a una enfermedad, aunque ella no los había criado y probablemente ni siquiera los había visto recientemente cuando perecieron. En algún momento Marilyn, en una entrevista, dijo que su madre le había echado la culpa a ella de la razón de la pérdida de aquel hijo. Su estado empeoró, el de Gladys, anímicamente, cuando en 1934 mostró signos de depresión profunda y se encontró incapaz de dormir o de afrontar la situación en absoluto. Alguien llamó a las autoridades para que acogieran a Gladys y así comenzó otra triste etapa. La ingresaron a un centro de reposo y finalmente en una institución mental cuando sus síntomas empeoraron. La declararon incapaz de vivir sola y el gobierno se hizo cargo de la pequeña Norma. Norma pasaría al sistema de cuidado de crianza, hogares sustitutos, que finalmente la trasladó a través de 11 hogares temporales. Luego dio paso a aquella pequeña niña a una gran infelicidad. Gladys pasaría más de 10 años en instituciones mentales, hasta que apareció una pequeña luz que brilló en el camino. La institución autorizó a Gladys a irse en el año 1946. Pero cuando salió ya encontró a su hija adulta y en el proceso de convertirse en estrella certificable. Ya era Marilyn Monroe. La vida personal de Monroe no era perfecta, ya que estaba en un matrimonio fracasado para ese entonces, pero se llevó a Gladys a vivir con ella. Por muy generosa que fuera, eso no cambió mucho la suerte de Gladys, su madre. Ella intentó ayudar con la carrera de su hija, pero lo hizo mientras caminaba por la casa vestida de enfermera y compartiendo su desaprobación con las decisiones de Marilyn. Considerando todo esto, no sorprende que Marilyn afirmara que sus padres estaban en el otro mundo para mantener clara su imagen en la prensa. No hace falta decir que el reencuentro no duraría mucho. Antes de que terminara el año, Gladys le informó a su hija que planeaba mudarse. Afirmó que preferiría vivir con un pariente en Oregon y se fue a hacer precisamente eso. Quizás Gladys lo vio venir, considerando su relación poco armónica con su hija. Sin embargo, lo que probablemente no vio venir es dónde terminó. En lugar de Oregon, Gladys se quedó en California con un hombre llamado John Ellie. Los dos se casaron en el 49, aunque algunos informes afirman que Ellie tuvo otra pareja, además de hijos en otro estado. Muchos de los detalles de su unión aluden los informes confirmados, pero de cualquier manera no duró mucho, más que cualquier de sus otros matrimonios. Se divorciaron en el 52, o sea, casi 3 años después, en un eco de los matrimonios de su madre y de sus propios matrimonios anteriores. Gladys afirmó que el divorcio se produjo debido a los problemas de Ellie con la bebida. Al parecer Ellie también la maltrató. Finalmente, Marilyn, ya la Marilyn estrella, vino a rescatar a su madre otra vez. Gladys comenzó entonces a trabajar en un asilo de ancianos, ya que Marilyn le había conseguido ese trabajo en ese asilo de ancianos, pero probablemente no ganaba lo suficiente para cuidar de sí misma. Afortunadamente para ella, el éxito de su hija en la pantalla la hizo notablemente rica. Marilyn asumió obedientemente la responsabilidad de enviar dinero a su madre con regularidad y sin embargo no fue suficiente para ayudar a Gladys a mantener una vida normal. El destino le tenía reservado otro giro oscuro en su vida, como si fueran pocos. En 1953, Gladys se encontró nuevamente en una institución mental, esta vez en el sanatorio Rock Haven. No está claro exactamente qué la llevó ahí, pero a juzgar por su historia, su estado mental estaba definitivamente comprometido y fuera de control. Sin embargo, Marilyn continuó enviándole dinero, a lo que ella respondió rogándole constantemente a su hija que la sacara de allí. En el 61, Gladys vio un inquietante noticiero. Sí, donde estaba su hija, Marilyn. Los periodistas compartieron que los médicos, y allí los periodistas decían que había sido ingresada a un centro asistencial en Nueva York porque había tenido un bajón emocional. Así que teniendo en cuenta sus propias luchas con su salud mental, Gladys probablemente encontró esto angustioso y su respuesta fue catastrófica. Marilyn haría cualquier cosa. Hizo todo lo posible para convencer a su madre de que tomara un buen tratamiento.
Pero Gladys continuó negándose, declarando que prefería apoyarse en sus creencias religiosas para la restauración. Ambas se separarían en términos, pero no sin que Marilyn le diera a su madre un regalo de despedida, una petaca que Gladys aceptó con gratitud. Las últimas palabras que le diría Gladys a su hija fueron: "Eres una buena chica, Norma Jane". Marilyn perecería aquel mismo año. En 1967, Gladys finalmente culminó su tiempo en el centro asistencial de reposo y se fue a donde su hija Bernice, la que le quedaba. Berenice la acogió por un tiempo, ya que Marilyn le había dejado a su madre un fondo fiduciario de 6 cifras. Pero al parecer Berenice gastó el dinero y al final terminaría mandando a su madre a una casa de retiro donde perecía en 1984. Ese sería el final de Gladys Becker, la madre de Marilyn. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí, mis estrellas.